Bienvenidos a este diplomado de Derechos Humanos y Postconflicto que ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y su centro de investigación. Eh, Soy Daniel Bernal y pues el tema que pues convoca hoy precisamente esta sesión de diplomado es el hablar y comprender un fenómeno que particularmente ha salido en torno al tema de los derechos humanos emergente, que ubica a la ciudad como un derecho humano. Lo primero que hay que advertir es que cuando nosotros hablamos del derecho a la ciudad como derecho humano, la situación sobre el contenido de este derecho se constituye en un elemento que pues desde la perspectiva de las ciencias jurídicas es un reto. Lo primero que se advierte es que a veces uno podría ver en torno a los derechos humanos un nuevo derecho, pero también lo que hay que advertir es que la ciudad y el derecho humano a la ciudad es tal vez uno de los elementos que históricamente ha acompañado al ser humano en todos y cada uno de los aspectos, digamos, personales. De ahí que en torno al tema de la aproximación teórica al derecho humano a la ciudad, debe advertirse que este, digamos, es un elemento que no es nuevo, pero que no se había reconocido de manera puntual como una garantía para la sociedad. Lo primero que hay que advertir es que cuando se habla de los derechos humanos en la ciudad, lo que uno advierte en torno a la ciudad es una especie de reivindicación social y en torno al tema de reivindicación social, la, digamos, construcción de esta reivindicación social se convierte en una consigna política y adicionalmente al lado de esta consigna política que muchas personas toman como plataforma para llegar a gobernar, también, digamos, empieza un debate académico. Bajo este, digamos, escenario, la ciudad como tal genera un interés especial para el estudio del derecho y en especial para los derechos humanos. El derecho a la ciudad es reivindicado por movimientos sociales y organismos no gubernamentales y partidos políticos en muchos escenarios. Algunos gobiernos nacionales, locales y organismos internacionales también buscan ese reconocimiento. La intención concretamente es tratar de buscar que la ciudad, digamos, como un fenómeno jurídico ligado a los derechos humanos, se institucionalice. Y esto es tal vez uno de los grandes retos que tiene este derecho humano como derecho emergente. Desde este escenario, lo que uno podría, digamos, observar es que la ciudad aparentemente nos permite ver un escenario urbanístico, pero realmente la condición de ciudad no está únicamente ligado a la arquitectura que tenga en un momento dicho escenario, sino que también, digamos, la comunidad que configura la ciudad genera una especie de marca social, elemento distintivo, circunstancia que empieza a diferenciar a los habitantes de una ciudad de otra ciudad y en torno a ello pues obviamente la autodeterminación que aparece en torno al derecho a la ciudad se convierte prácticamente en un elemento que marca de manera muy puntual el desarrollo de las mismas. Lo primero que uno observa en torno al derecho a la ciudad es que aparecen autores como Henry Lefebvre, que hacia la década de los 60 empieza a ver la ciudad y la vida urbana como un escenario básico para la construcción del humanismo. Esto pues evidencia precisamente una primera etapa de revolución en donde las circunstancias sociales y culturales nos permiten encontrar por primera vez una sociedad urbana. Desde este punto de partida, la construcción de una sociedad urbana nos lleva concretamente a reconocer al derecho a la ciudad como una especie de garantía en donde para los ciudadanos el encontrarse en ese lugar les lleve a un reconocimiento, a una especial protección por parte de de la ciudad como elemento integrante de la sociedad. Desde este punto de partida, la sociedad como tal nos lleva concretamente a reconocer unos escenarios de desarrollo del derecho a la ciudad, que pues hoy evidencia en cierta forma un escenario en donde el derecho a la ciudad implica el reconocer las condiciones de la urbe
y en cierta forma, a través de ese reconocimiento de las condiciones de la urbe, mejorarlo. Para ello, pues obviamente aparecen algunos autores, en especial David Harvey, que lleva concretamente a reconocer que el fenómeno de la ciudad como un fenómeno que se debe mejorar implica la posibilidad de construir una ciudad mejor para todos. Una ciudad que evidencie, digamos, la justicia, que se vea justa, que se vea equitativa. Este concepto del derecho a la ciudad evidentemente va a generar un choque en torno a una condición de capitalismo que ve en la ciudad, digamos, un escenario de explotación económica y que en cierta forma evidencia una crisis de la ciudad en virtud del escenario neoliberal en donde el capitalismo ha destruido o digamos ha eliminado por completo esos espacios de encuentro. La visión del capital, digamos, la vuelve prácticamente un objeto de desarrollo económico. Y en torno al tema del desarrollo económico, pues no podemos desconocer que eso sea un elemento importante para la sociedad. Pero cuando la ciudad como tal se convierte en una especie de gran lugar de industria o gran lugar de empresas, pues se deshumaniza porque las relaciones entre los ciudadanos van a estar siempre, digamos, limitadas al aspecto económico. Es decir, va a ser una ciudad que privilegie el fenómeno de la propiedad privada, de la apropiación particular y adicionalmente estimule la ganancia y la acumulación incesante del capital. De ello, precisamente, lo que va a suceder en la ciudad como fenómeno, digamos, de carácter puntual alrededor de la acumulación, es un escenario que lleva a reconocer a los ciudadanos una especie de diferenciación, que particularmente se conoce por parte de nosotros como estratificación. Esa estratificación como tal implica el reconocer desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades culturales que llevan a que la gente que vive en la ciudad se polarice y genere en cierta medida un conflicto de convivencia para nosotros. Desde este punto de partida, lo que vamos a empezar a reconocer en el desarrollo ya más jurídico del derecho de la ciudad es un esfuerzo precisamente de las ciudades, principalmente europeas, en donde la construcción de la defensa por el derecho de la ciudad y el reconocimiento como un derecho humano emergente empieza a darse en el año 2000 a través de los acuerdos de Saint-Denis en Francia. Estos acuerdos como tal pues se constituirían en una especie de base sobre las cuales se constituyen los movimientos sociales para enfrentar evidentemente los retos de la globalización y el desafío en donde las autoridades locales encuentran la posibilidad de definir el mundo a través del plano local, es decir, contribuir con ello a la construcción de unos derechos fundamentales de los ciudadanos con base al reconocimiento del servicio público a la ciudad, del desarrollo sostenible de la sociedad, del espacio solidario de la ciudad y como consecuencia de eso del reconocer que la ciudad como tal se constituye un elemento importante en la construcción de la definición de este derecho. Por ello, pues precisamente a través de los compromisos que quedan consagrados en la Carta del Derecho a la Ciudad, pues constituye precisamente, digamos, un análisis a través de las experiencias de distintas ciudades europeas. Principalmente encontramos en el desarrollo puntual el escenario de Estrasburgo, Estocolmo y Sarajevo. Estas ciudades junto con Barcelona y Saint-Denis empiezan, digamos, a construir, digamos, en cierta forma la existencia del derecho de la ciudad como un derecho humano y, por ejemplo, en el caso de Estrasburgo, empieza, digamos, a hablarse o entablarse el discurso acerca de la garantía de los derechos humanos de la ciudad. Y en ese sentido, en esta parte puntual, la construcción del derecho a la ciudad se constituye prácticamente en un elemento en donde la ciudadanía implica una necesidad de participación en lo local y ello pues obviamente construye lo que conocemos como un escenario de justicia dentro de la ciudad, justicia desde la perspectiva del reconocer que la ciudad como tal se constituye en ese espacio idóneo de participación para nosotros.
El otro escenario en donde se empieza a construir el concepto de derecho a la ciudad es el concepto, en el escenario de Estocolmo, en donde en Estocolmo se empieza a tocar el tema de inclusión social en la ciudad a través de los debates que se dan en torno al género y en torno a los derechos de la infancia. Es importante reconocer que la ciudad es un punto de origen para la gran mayoría de nosotros. Y al referirme al concepto punto de origen frente al fenómeno de género e infancia, la ciudad se constituye en un referente social y un referente cultural que nos va a permitir expresarnos, que nos va a permitir encontrar en torno al desarrollo de la ciudad un escenario en donde la igualdad y la equidad sean reales. De ahí, en cierta forma, la construcción del compromiso por parte de la ciudad en torno a la participación ciudadana, que ya pues obviamente se había tocado en el escenario de Estrasburgo. En Estocolmo como tal se lleva al reconocimiento de la inclusión social de todos sus factores. Posteriormente, y por elementos que podría yo considerar en mi opinión de carácter histórico, se une en torno al desarrollo del derecho a la ciudad Sarajevo, en donde pues obviamente como ciudad y como digamos una ciudad que sufrió el conflicto armado, Sarajevo como tal se constituye como en un punto sobre el cual el debate de la ciudad se va a centrar en el tema de la diversidad cultural. ¿Esto qué implica? Esto implica, en torno a la construcción del concepto del derecho a la ciudad, el reconocer que la diversidad enriquece a la ciudad. La diferencia cultural es un escenario en donde todos entramos a compartir las distintas posturas e ideas que se tenga política, social o económicamente. De ahí, pues obviamente el compromiso de Barcelona que llevó concretamente a la construcción del derecho a la ciudad, nos trae como resultado el reconocer que la ciudad emplea en cierta forma un, como un elemento clave para la convivencia, que es el permitir en torno a esa convivencia ese espacio en donde todos comparten de manera igual. Algunos autores, de manera puntual con relación al tema de la ciudad, se refieren a la circunstancia de reconocer la ciudad como un derecho colectivo que rebasa el derecho privado y que incluso rebasa el derecho o las garantías individuales para acceder en cierta medida a una construcción de la ciudad a través de recursos urbanos y que propone en cierta forma alrededor de estos recursos urbanos que mencionamos precisamente en la construcción de esas garantías, el establecer una circunstancia que nos lleve a cambiar la ciudad, a transformar las formas de urbanización y de permitir la llegada de formas democráticas de gestión urbana. Esto es tal vez importante precisamente en el desarrollo de este derecho humano emergente, porque precisamente cuando se cambia la idea de desarrollo de la ciudad para convertirla en más incluyente, para abrirse completamente el espacio de participación ciudadana y en torno a los recursos urbanos, reconocer en igualdad de condiciones el acceso a esos recursos, lo que estamos haciendo concretamente con la ciudad es reducir esas circunstancias de desigualdad creadas por élites económicas, por élites políticas o por élites culturales e incluir y permitir que democráticamente la sociedad se integre de manera equitativa. El derecho a la sociedad en este sentido pues constituye el cambio, pero también al mismo tiempo ese cambio de percepción y de construcción de conocimiento de la sociedad se convierte en una especie de utopía. Esto se advierte concretamente pues, con relación a la intención de Henry Lefebvre alrededor de lo que era construir el derecho a la ciudad y la construcción ciudadana a partir de esa oportunidad de cambio. Por ello, aparece otra postura con relación al fenómeno de la ciudad, que es la del doctor Oscar Oslak. Y él empieza diciendo que el derecho al espacio urbano se refiere simplemente a la capacidad de un sujeto de fijar un lugar de residencia o de localizar una actividad social o económica en la ciudad y de influir en el control de este territorio en función de esos intereses colectivos.
Desde esta perspectiva, la construcción del derecho a la ciudad implica en cierta forma el atribuir el fenómeno de la ciudad a un atributo de la personalidad que se ha manejado concretamente en el derecho civil como el domicilio. Pero rebasa más allá esta concepción de Oslac alrededor del tema de la ciudad, en el sentido de que cuando un sujeto fija un lugar de residencia, lo hace con la decisión o con la firme intención de generar un impacto en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir concretamente que el derecho humano a la ciudad implica el derecho a transformarla, pero transformarla en favor de los intereses de la sociedad, en favor de un desarrollo, en favor del reconocer que la colectividad merece y tiene el derecho a transformar este territorio. Por ello, este derecho por parte de este autor no requiere como condición ser propietario ni excluye a quienes por pobreza ocupan partes de la ciudad de manera irregular. Esto es tal vez un elemento trascendental en la construcción del derecho a la ciudad, porque cuando, digamos, encontramos esa circunstancia de residentes, encontramos esa circunstancia de transeúntes, encontramos esas circunstancias de pobreza, de imposibilidad de acceso a los recursos por esa condición de pobreza, la ciudad como tal, en torno a este derecho, se constituye prácticamente en esa herramienta de superación de esas desigualdades, de esos desequilibrios y en cierta forma empieza a corregir, y esto pues precisamente de la mano de las personas que llegan, empiezan a corregir esas circunstancias que generan la desigualdad. Por ello, las circunstancias sobre la cual se construye el derecho a la ciudad reside en la población, en la posibilidad de sobrevivir o de vivir o de realizar una vida dentro de la ciudad. Por ello, la construcción de la ciudad en el marco de esta postura del derecho al espacio urbano implica reconocer un usufructo particular en donde los bienes y servicios de la ciudad están a la mano de todos. Esto permite a la población superar la desigualdad. Perder o sufrir una restricción de este derecho supone en la gran mayoría de las ocasiones un desarraigo físico, un deterioro de las condiciones de vida y al final una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a una ciudad y en ese escenario no se le permite un acceso igualitario a la misma, pues simple y llanamente lo que vamos a ver es un desapego, una situación en donde usted puede decir, bueno, esta ciudad no me aceptó, esta ciudad no me logró recibir como debía ser, y en ese sentido el desapego, el desarraigo aparece. Y bajo ese escenario, cuando las personas son obligadas a vivir, a vivir en esa ciudad, en ese espacio urbano, pero se siente ese desapego, ese desarraigo, la consecuencia social es la falta de cohesión, la falta de compromiso con la ciudad. Esto es muy clave entenderlo porque precisamente cuando hablamos del desarrollo del derecho a la ciudad por parte de esta postura de derecho a espacio urbano, la circunstancia de pobreza o de inequidad que aparece precisamente en torno al tema del desarraigo y el desapego implica una violación sistemática de los derechos humanos en todos y cada uno de los aspectos. Ejemplo concreto, cuando el ciudadano no tiene acceso a los servicios públicos, tales como el agua, la luz, las comunicaciones, en fin. Cuando no tiene esa posibilidad de acceso a esos servicios, pues simplemente se le dificulta vivir. La ciudad se constituye no en un elemento que lo recibe, sino en un obstáculo. En cierta forma, el poder participar en la ciudad se constituye en un escenario excluyente. Es decir, es como prácticamente el ver a la ciudad como un club, que eso en cierta forma es en sí el escenario más triste de discriminación que pueda existir en la ciudad.
Sufrir estas restricciones supone precisamente esa violación de los derechos humanos. Otros autores, como el caso de Jordi Borja, establecen que la ciudad históricamente ha sido el ámbito de la ciudadanía. Y es tal vez esta definición alrededor del derecho a la ciudad que, digamos, sea más cercana a las ciencias humanas. Y esto implica que el reconocer la ciudadanía implica el reconocer la ciudad. Hubo tal vez un momento histórico en donde el Estado se abrogó el tema de la ciudadanía, pero la ciudadanía siempre estuvo en cabeza de la ciudad y como consecuencia de ello, la ciudadanía y la ciudad se convierten en el escenario propicio para organizar luchas sociales y para obtener conquistas sociales y derechos humanos. Son los hombres y las mujeres que participan en condiciones de igualdad en la ciudad los que permiten construir en esa misma ciudad y en esa misma ciudadanía derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales. La ciudad es un territorio donde surgió el concepto de ciudadanía y por ello es el escenario de la libertad y de la igualdad. Por ello, cuando hablamos de nuevos derechos humanos o derechos emergentes, la ciudad aparece como un reencauche de algo que ya existía para nosotros. Son nuevos derechos urbanos en el sentido de que nosotros, en torno a la interpretación, reconocemos que en ese espacio libre y autónomo podemos construir justicia en la ciudad. ¿Y cómo se desarrolla la justicia en la ciudad? Esto lo podemos ver desarrollado, por ejemplo, como el derecho al lugar, es decir, a ocupar un espacio en la ciudad. De hecho, y esto digamos es un elemento que reitero concretamente alrededor de la ciudad, y es, nosotros nos vemos compelidos a vivir en la ciudad, estamos obligados a vivir en la ciudad, de hecho, si usted hace un análisis de lo que lo rodea en la ciudad, usted va a llegar inevitablemente a la conclusión de que usted vive en la calle, y la calle es un elemento de la ciudad. Por ello, pues precisamente al vivir en la calle, la ciudad se convierte en su hogar. Y en torno a esto, el lugar que ocupa en la calle es un derecho que tiene usted con relación a los demás. También hay un segundo elemento que se establece alrededor del derecho a la ciudad que nos indica que la ciudad también se constituye como un espacio público. Y en torno al tema de espacios públicos, el derecho humano a la ciudad, digamos, toca el fenómeno de la propiedad privada y la propiedad pública como tal. Y en torno a la propiedad privada se establece que una de las responsabilidades en torno al derecho a la ciudad es el ejercer en torno a su propiedad una función social. Es decir, que no desconozca bajo ninguna circunstancia que convive con vecinos. Que la palabra vecino, vecina, implica en el desarrollo del derecho a la ciudad una especie de convenio o trato en donde socialmente mi conducta con relación al espacio público debe ser la de respetar, la de reiterar un espacio compartido. De hecho, ustedes pueden verlo en el desarrollo no de los derechos humanos, sino en el derecho de bienes, en donde los particulares se obligan a ceder espacio particular a la ciudad. Los antejardines serían el ejemplo perfecto de esa condición de derecho de espacio urbano. Pero también adicionalmente al espacio público que se desarrolla desde los particulares, aparece también el escenario de infraestructura de la ciudad. Y esto pues esencialmente para garantizar derechos humanos, en todo sentido, en todo aspecto. Movilidad, libertad de locomoción, servicios públicos, agua, luz, comunicaciones. Todo ese espacio, todo ese, digamos, escenario de infraestructura es un elemento que nos lleva a reconocer que la ciudad efectivamente tiene que ser consagrado como derecho humano porque existe la responsabilidad colectiva de hacer respetar ese espacio público, de no permitir que particulares se apropien de esa colectividad, de ese espacio que se comparte. De manera puntual, en el caso colombiano, podemos ver que el desarrollo del espacio urbano se defendió por mucho tiempo y se defiende aún por mucho tiempo a través del ejercicio de acciones populares, que son per se acciones constitucionales, que defienden ¿qué? Derechos humanos. Y por eso el espacio público es un elemento importante en la ciudad.
el preservar el espacio público no solamente se constituye un espacio de tránsito, preservar el espacio público también es un escenario de paisaje. Y ahí es donde la identidad de la ciudad aparece para nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente alrededor del paisaje, el paisaje nos define culturalmente, nos da identidad. Y por ello la modificación urbana del paisaje lleva a que exista una violación de derechos humanos. Que de un momento a otro se construyó una gran edificación en la ciudad para albergar un número bastante grande de sus habitantes, pero que no consideró que su estética como tal desconocía la armonía que tenía la ciudad. Por ello, precisamente en materia de espacio público, las construcciones como tal observan precisamente un respeto a ese, digamos, escenario arquitectónico. Pero también hay que advertir que la ciudad como tal no se puede, en virtud del espacio arquitectónico, de la lógica de distribución del espacio, convertirse en un escenario que limite el acceso de los ciudadanos. De ahí que por ejemplo, digamos, existan, digamos, circunstancias complejas en materia de derechos humanos en donde el espacio público debe entrar a ampliarse. Y en esa circunstancia, los particulares tienen que ceder sus derechos de propiedad en beneficio de los particulares. Y en torno a la conducta sobre el espacio público, también se advierte el desarrollo de un derecho humano más incluyente. Por ejemplo, cuando se dan procesos de, por ejemplo, de inclusión social a través de permitir a la población discapacitada el tener acceso a la ciudad por medio de rampas, señales sonoras o visuales, o cuando simple y llanamente en torno a la competencia injusta alrededor del espacio entre el vehículo y el peatón, se decide de manera bastante sabia darle prelación al peatón y en torno a ello pues se constituye en torno al espacio público la peatonalización. Un tercer elemento que aparece en el derecho humano es la monumentalidad, es decir, el espacio de memoria que debe tener el ciudadano o la posibilidad de recordar lo que históricamente se ha vivido en la ciudad. Tal vez en torno al derecho humano a la ciudad, esto se constituye un elemento de valor importante y trascendental, porque a través de la historia y el reconocimiento a través de sus monumentos de esa historia, la identidad se refuerza. El concepto de ciudad me apega más a la ciudad, me lleva concretamente a sentir más a la ciudad como un espacio en donde, en virtud de una circunstancia histórica, construimos identidad. La ciudad monumental implica el reconocer elementos que lleven a considerar la conservación arquitectónica de la ciudad. Hay elementos que de identidad deben conservarse, so pena de que incluso el cambio abrupto de esa monumentalidad lleve a que se pierda la legitimidad no solamente de procesos políticos, sino que incluso en torno al ordenamiento urbano, elementos jurídicos. Es decir, se pierda la posibilidad de reconocer la efectividad de la ley por el cambio abrupto del monumento que significa la ciudad. Un cuarto elemento que está, digamos, ligado a la monumentalidad es la belleza. También hay que advertir que el espacio que ocupa a alguien en la ciudad le debe ser agradable. El escenario, digamos, de manera arquitectónico nos lleva a reconocer un, un deber por parte de que gobierna la ciudad de mantener la belleza de la ciudad, de no permitir que se deteriore esa belleza y que incluso alrededor del tema de esa belleza se promocione, porque incluso alrededor de la belleza de una ciudad se generan actividades que le permiten a los ciudadanos vivir de esa belleza. También encontramos un elemento complejo en torno a la ciudad que se había referido o al cual yo había referido como lugar de espacio público, pero que se complementa en el tema de movilidad y de accesibilidad. La movilidad y la accesibilidad, digamos, como componentes del desarrollo del derecho humano a la ciudad, nos permite reconocer que el ciudadano como tal debe lograr llegar a donde quiere ir y en torno a ese deseo del querer ir
a un espacio de la ciudad, debe, digamos, abrirse el espacio, permitírsele el acceso sin restricción alguna. En estas, digamos, circunstancias de estrategia de inclusión en materia de movilidad, encontramos la diferencia que existe entre ciudadanos debido a sus limitaciones, que pueden ser limitaciones visuales, limitaciones locomotoras, limitaciones auditivas. En ese sentido, los sonidos, las rampas o las luces en la ciudad deben ser ese espacio incluyente de este tipo de ciudadanos. La ciudad complementa en cierta forma algunos derechos que se han reconocido a una serie de grupos o comunidades especiales en virtud de sus limitaciones. Por último, y digamos en torno al tema de la ciudad, un elemento importante en el desarrollo de la ciudad como derecho humano es el embarcarse en la tarea de superar la marginalidad urbana, es decir, el reconocer que la ciudad como tal tiene una serie de diferencias socioeconómicas que afectan la convivencia. Y en torno a esas diferencias socioeconómicas, la construcción de un derecho humano a la ciudad debe propender hacia la superación de esas marginalidades. ¿Cómo? Abriendo espacios de trabajo, abriendo espacios de formación, abriendo espacios de cultura, abriendo espacios de participación ciudadana, abriendo de manera puntual todos y cada uno de los escenarios que permitan un acceso universal a todos los ciudadanos. De ahí que la centralidad se constituye un elemento fundamental en el desarrollo del derecho a la ciudad, porque a través del reconocer el punto de llegada de los ciudadanos a través de esa centralidad, se genera un elemento fundamental para el derecho a la ciudad, que es la democracia urbana. Y en torno a este derecho a la democracia urbana, que se centra precisamente en un punto de conexión entre todos los ciudadanos, se genera paradójicamente un derecho a la ciudad ligado a la felicidad colectiva, ligado al reconocer a la ciudad del deseo, ligado al derecho a imaginar que la ciudad es un mundo o puede ser o puede llegar a ser un mundo mejor. De ello, pues obviamente constituimos en torno al tema del derecho a la ciudad una serie de elementos que nos permiten reconocer la ciudad como un punto de moda para los demás ciudadanos. Es decir, no solamente para quienes son lugareños, sino también para quienes desean llegar a esta ciudad. De ahí parte el derecho a la ciudad como eslogan, que se ha puesto muy de moda, y en torno al tema de la ciudad de eslogan, lo que se ha visto en algunas ciudades es que se ha trivializado, en el sentido de que la construcción del concepto de la ciudad se convierte en un escenario como de domesticación o incluso un escenario que pervierte la ciudad, que la corrompe absolutamente. Lo que hay que tener concretamente con relación a ese escenario de trivialización de la ciudad es que en esa visión reformista que pueda sentirse con relación a la ciudad, los ciudadanos como tal tienen que tomar una decisión compleja y esta es una decisión popular. Esto implica que usted se vaya concretamente a la ciudad del capital, en donde la ciudad del capital implica el reconocer un espacio de participación de la industria, que desconozca en cierta forma las relaciones del individuo y que las lleve concretamente a una relación colectiva de trabajo, o que usted siente que la ciudad verdaderamente es más humana. Y en torno a esa circunstancia más humana, la ciudad como tal implica el reconocer, no el, digamos, echar a la industria o a la empresa como tal, sino negociar con la empresa, negociar con la industria la posibilidad de que la ciudad sea un ambiente sano, un ambiente en donde la ciudad humana sea respetuosa con el ciudadano, con el medio ambiente y con toda la sociedad. De hecho, en torno al tema de la ciudad, de la ciudad que toma el discurso del capital como un elemento que motiva la construcción del derecho a la ciudad, vemos consecuencias nefastas precisamente en torno a esa renuncia de lo humano. Ciudades antiecológicas, ciudades que despliegan pobreza por todo lado, ciudades no incluyentes, ciudades que discriminan,
de esta circunstancia, pues precisamente la construcción del derecho a la ciudad lleva a que pues precisamente la construcción de la ciudad como capital se, se vea concretamente una situación de disparidad. Reconozcamos concretamente que el derecho a la ciudad se constituye en una circunstancia que debería ser compartida por todos, pero cuando la ciudad se vuelve excluyente por motivos de propiedad, por motivos de riqueza, la ciudad se vuelve el escenario más indeseado, el escenario más inseguro y el escenario que lleva a ciudadanos más insatisfechos. Esto es tal vez uno de los elementos de riesgo que existen con relación al desarrollo del derecho a la ciudad, porque en torno a la ciudad como eslogan, a la ciudad como marca, a la ciudad como, digamos, un elemento que me identifica, claro, sí, cultural, económica y socialmente, porque pues yo vivo en una ciudad que es más famosa que otra ciudad, esa circunstancia como tal lleva a reconocer una serie de elementos que podrían perjudicar la convivencia de los ciudadanos. Esto podemos evidenciarlo en muchas ciudades. Eslogan, por ejemplo, la típica ciudad de eslogan es, por ejemplo, la ciudad turística, una ciudad turística, por su fama, porque se producen ahí los mejores productos, porque ahí se filman películas, etcétera, etcétera. Esa circunstancia de reconocer, digamos, un eslogan para la ciudad, en donde precisamente el eslogan lleve a convertirla en una ciudad de capital, es decir, destinada a la producción, el fomento de una industria o de una empresa, pues implica, en cierta forma, perder el espíritu de la ciudad. En este sentido, el derecho a la ciudad no refiere a una circunstancia amable para nosotros, se vuelve en sí un padecimiento. Y en torno al tema de este padecimiento, la construcción de un derecho humano emergente de la ciudad en una ciudad que haya optado por el capital implica el luchar de forma muy táctica para transformar dicha ciudad y en cierta forma en el transformar dicha ciudad se implemente una serie de elementos que nos permitan reconocer la vida urbana actual y superar esa vida urbana para repensarla y concebirla de manera concreta a través de un espacio incluyente. Pero desde ese punto de vista vamos a encontrar que ese espacio incluyente va a tener una serie de condiciones, va a tener una serie de elementos que van a permitir construir una frontera de lo que es el fenómeno del derecho a la ciudad. Esas condiciones de la ciudad van a ser prácticamente reconocidas como los límites para la realización del derecho a la ciudad. Por el momento, en torno a todos estos debates teóricos y estas opiniones que pueden acercarse con relación a la ciudad, nos permiten en cierta forma encontrar dos posiciones a la misma. La primera, una visión pragmática del derecho a la ciudad que la considera como un avance sustancial en torno al reconocimiento jurídico de este derecho, pues se trata de un instrumento que permite exigir este derecho al Estado. Y una segunda que sería una visión utópica para la que el derecho es, primero, una aspiración que pretende construir otro mundo, otra sociedad, otro tipo de ciudad, una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, o segundo, un instrumento de lucha y acción colectiva que de manera estratégica pretende conquistar a través de profundos cambios sociales la consideración de la ciudadanía a través de su alcance político, económico o cultural. Partiendo de estas dos concepciones, la posición en donde la ciudad es tenida como una visión pragmática y la otra como una visión utópica, desde la perspectiva de una visión pragmática, vamos a tener que la ciudad puede alcanzarse y resulta compatible con el sistema económico. ¿Esto qué implica? Que dentro de la construcción del derecho a la ciudad desde una perspectiva pragmática, la ciudad en sí se vuelve en una definición y una visión que se ancla a la idea de carácter puntual de ser una ciudad capitalista, en donde la inclusión social depende de la adquisición de recursos y en torno a esa adquisición de recursos, pues obviamente la ciudad como derecho humano podría ser eventualmente un elemento incompatible con una política económica tal como la neoliberal. Me explico.
Lo que sucede concretamente con relación a esta visión pragmática del derecho a la ciudad es que la ciudad como tal, como un espacio inclusivo, podría verse como un escenario en donde la actividad económica prime. Y esto, pues obviamente en una posición abiertamente no liberal, implica que en la medida en que se acceda a los recursos económicos para la ciudad, existe derecho a la ciudad. Vuelvo y advierto, esto es una situación pragmática que lleva precisamente a una situación de vida en la ciudad en donde no hay función social de la propiedad. Y como no hay una función social de la propiedad, no hay una distribución equitativa de los recursos urbanos, y como no hay una distribución equitativa de los recursos urbanos, la consecuencia inevitable es que no haya una gestión urbana democrática. ¿Esto qué implica? Esto implica que el desarrollo del derecho de la ciudad desde una perspectiva pragmática lleva a que en torno a esas deficiencias evidenciadas en torno al desarrollo del capital permitan que el ciudadano exija al Estado reforme esa visión de capital, de ciudad ligada al capital. En otras palabras, en condiciones de tanta desigualdad socioeconómica y de pobreza urbana, la construcción de la equidad, la construcción de la libertad y la construcción de la democracia se constituyen aparentemente en un imposible. Pero, reconocidas esas falencias, los ciudadanos como tal pueden tener una postura política, una postura académica y una postura social para transformarla. En este sentido, el derecho a la ciudad no es tan lejano al debate sobre la realización de otros derechos sociales que en la era del capitalismo neoliberal aparecen. En efecto, muchos autores reconocen que los derechos sociales son más una aspiración y un objetivo por alcanzar que un mandato a cumplir. Plasmar demandas sociales en una ley o constitución no significa que éstas se conviertan automáticamente en derecho. Se requiere que las normas secundarias precisen el contenido de estos instrumentos, y a partir de la precisión de estos instrumentos se vea viable la protección del derecho humano a la ciudad a través de este tipo de acciones colectivas o sociales. Entonces, el cumplimiento de los derechos sociales trasciende la facultad del sistema jurídico y demuestra que su reconocimiento formal es insuficiente y no garantiza su realización. Uno de estos mejores ejemplos podrían evidenciarse en la existencia de reconocimiento jurídico de derechos sociales de manera parcial en torno a lo que podría ser el reivindicar de manera escalonada algunos derechos y algunas garantías constitucionales. Bajo ese criterio, el derecho a la ciudad se constituye en un escenario en donde pues, lo que hay que construir se construye a partir de la decisión democrática de un ente, digamos, que represente a la colectividad, un legislativo, y que ese legislativo como tal nos lleve concretamente a reconocer un punto de partida que a través de decisiones judiciales permitiría desarrollar el derecho a la ciudad. De otro lado, aparece la visión de una ciudad utópica, y en este sentido, la construcción de una ciudad utópica se constituye en un escenario, digamos, que sí, efectivamente es un imaginario colectivo y que nos lleva concretamente a reconocer que la ciudad como una postura utópica nos lleva a reconocer que esto nunca se puede alcanzar. Yo lo que advierto concretamente de esta visión, digamos, de carácter utópica alrededor del derecho humano a la ciudad, es que pese a que esta situación se constituya en un escenario aparentemente utópico, lo que pues constituye eventualmente, digamos, esta postura, digamos, en torno a los límites de la construcción del derecho a la ciudad, es reconocer que tenemos derecho a imaginar una mejor ciudad. De esta, digamos, de esta visión utópica del derecho a la ciudad, la construcción de este derecho estaría ligado hacia la propuesta política, es decir, es reconocer en torno a la técnica legislativa de dónde nace la idea de una mejor ciudad. Y en torno a ello, pues obviamente reiterando lo que advertía precisamente anteriormente con relación a la visión de la ciudad utópica o el derecho a la ciudad utópica, lo que vamos a reconocer es que esta definición de ciudad utópica es, digamos, un elemento inalcanzable aparentemente por el sistema económico.
Y este sistema económico implica precisamente el reconocer una definición del derecho a la ciudad conforme al sistema económico. Por supuesto que todos queremos como ciudadanos estar bien. Por supuesto que la ciudad se constituye en ese espacio para superar las diferencias que social, cultural y económicamente tengamos. Pero en torno a la construcción de esa superación de la diferencia, lo que habría que advertirse con relación al derecho a la ciudad como derecho humano emergente es el tratar de reconceptualizar la ciudad. Es decir, el concepto de ciudad conforme a esta visión utópica es un concepto que tiene que redefinirse para nosotros, y en torno a esa redefinición lo que vamos a lograr técnicamente hablando es un derecho a la ciudad que puede, digamos, en un momento económico ser utópico, pero que con el transcurso de la historia y la dinámica de la humanidad en torno a esta historia puede ser real, puede ser alcanzable y puede mantener en cierta medida la ilusión de querer cambiar a la ciudad. Y en torno a ello, la visión utópica del derecho a la ciudad se constituye prácticamente en el deseo de querer cambiarla. A título de conclusión, con relación al derecho a la ciudad, debo establecer unos puntos muy interesantes como un escenario de derecho humano. El primero, que es una construcción que ya no deriva de las relaciones entre estados. El derecho a la ciudad nace a partir de lo local. Esto se evidencia precisamente lo que manifestaba en la construcción del derecho a la ciudad a través de los acuerdos de Saint-Denis, Barcelona, Estrasburgo, Sarajevo, etcétera, etcétera. Estos acuerdos como tal no fueron negociados por representantes de un Estado, sino fueron los representantes de esas ciudades, de esos municipios, los que llevan a través de una negociación conjunta a una decisión sobre la ciudad. Ese es el punto interesante alrededor del fenómeno de la ciudad como derecho humano. La ciudad como derecho humano implica el reconocer a la ciudad como un actor internacional, como un verdadero actor internacional. Y en la medida en que la ciudad se convierte en un actor internacional, obliga a la ciudad a someterse a todos y cada uno de los elementos de derechos humanos. Ya no es una obligación del Estado central la protección de un derecho humano, ya es una responsabilidad de la ciudad. Y la ciudad y los que viven en la ciudad, no lo digo en el sentido de que sea quienes gobiernan los responsables, sino todos los integrantes de la ciudad son los que deben comprometerse en la construcción de este derecho humano a la ciudad, que implica una combinación de garantías civiles, políticas, sociales, económicas y culturales, que impliquen inclusión social frente a las personas que no tienen plena capacidad, y que implique también equidad de género, y que se constituya evidentemente una ciudad que no esté ligada a una ideología feminista, machista, comunista, socialista, etcétera, etcétera, sino que simple y llanamente vea el escenario de la ciudad como un escenario en donde la ciudadanía se haya responsable de la ciudad y la ciudad acoja de manera abierta e incluyente a su ciudadano. Con ello concluyo en cierta medida esta postura sobre el derecho humano a la ciudad, que en sí es controversial, que en sí genera bastantes dudas y que nos permite, digamos, evidenciar un desarrollo de los derechos humanos aún inacabado en nuestra sociedad, sobre todo cuando vemos escenarios en donde el post-conflicto va a llevar a una serie de personas a ser o a hacerlas sentir como nuevos ciudadanos. De las ciudades depende el reincorporar a esas nuevas personas a la ciudad, a sus círculos sociales, económicos y culturales y políticos. De ello depende que la ciudad se convierta verdaderamente en un derecho humano incluyente, y no en un obstáculo hacia la resocialización, no un obstáculo hacia el fin del conflicto, sino que se constituya el punto de inicio del trabajo hacia la paz. Muchas gracias por su atención.